Oso pardo, el gran viaje de supervivencia en la naturaleza salvaje. En la península de Kamchatka, donde el bosque azul de la taiga se mezcla con majestuosos volcanes cubiertos de nieve. Bajo el amanecer aparece una imagen de naturaleza prístina. Grandes ríos serpentean por el valle. El agua chispeante refleja el cielo despejado. Ese espacio pacífico pero vibrante es el hogar de los osos pardos de Kamchatka, las criaturas más grandes y majestuosas de esta tierra. El oso pardo, uno de los animales terrestres más grandes. Es un símbolo de fuerza y resistencia en la península de Kamchatka. Con un peso de hasta 600 kilogramos y una altura de más de 2 metros cuando están de pie. Poseen un físico gigante y una apariencia majestuosa, lo que demuestra su dominio en el mundo natural. Su espeso pelaje de color marrón oscuro les ayuda a resistir el duro frío, mientras que sus largas y poderosas garras son el arma perfecta para cazar. Desde pescar salmones bajo el agua hasta cavar en el suelo en busca de insectos. Bajo la brillante luz amarilla del sol del mediodía en la península de Kamchatka, el sinuoso río fluye rápidamente. La brillante superficie del agua está llena de salmones rojos que nadan contra la corriente para desovar. El sonido del agua salpicando resonó mientras los bancos de salmones saltaban sobre las rocas, tratando de superar todos los obstáculos para llegar a sus zonas de desove. Pero lo que no sabían era que el peligro los aguardaba en la orilla, a lo largo del río. Los osos pardos se reunieron en grandes cantidades, eligiendo cada uno una posición favorable. Un oso adulto se adentró profundamente en el agua y sus ojos penetrantes observaron los movimientos debajo. En apenas una fracción de segundo, agarró a un gran salmón que saltaba por el agua. El pez luchaba violentamente entre las garras gigantes del oso, pero no podía escapar. El oso pardo levantó el pez hasta la orilla y sus fuertes manos sujetaron con fuerza el cuerpo del pez. Luego, usó una mano para apretar con fuerza el vientre del pez. Los huevos de salmón de color rojo brillante estallaron y cayeron al suelo como gemas preciosas. El oso pardo se agachó y lamió los huevos de pescado, su alimento nutritivo favorito.
Alrededor, otros osos también disfrutan de sus trofeos. El sonido del salmón chapoteando en el agua se mezcla con el sonido del viento que sopla entre las ramas, creando un escenario de naturaleza salvaje pero ordenado. En otro rincón, una madre osa guía a dos pequeños cachorros, y sus ojos jóvenes observan atentamente cada movimiento de su madre. La madre osa chapoteó suavemente en el agua. Atrapó otro salmón nadando cerca de la orilla y rápidamente se lo llevó a su cachorro. Los cachorros se inclinaron con entusiasmo para dar sus primeros bocados a la vida, aprendiendo cómo sobrevivir con la primera lección de su madre. La escena de un grupo de osos pardos cazando salmón en el río Kamchatka es un testimonio de la armonía entre el instinto de supervivencia y la abundancia de la naturaleza. Las aguas rápidas, los golpes poderosos y los huevos de salmón de color rojo brillante crean una imagen vívida donde la vida continúa a través de generaciones. Cuando el invierno comienza a cubrir la península de Kamchatka con una espesa nieve blanca y vientos fríos y cortantes, los osos pardos se retiran a un estado especial de supervivencia, la hibernación. Este es un periodo crítico en el que sobreviven durante meses sin comer, dependiendo exclusivamente de la gruesa capa de grasa que han almacenado durante el verano. En los últimos días de otoño, los osos pardos deambulan por los bosques de taiga, eligiendo un refugio ideal. Algunos encuentran cuevas naturales entre acantilados, mientras que otros cavan madrigueras en las profundidades del subsuelo, donde las temperaturas se mantienen estables a pesar del duro frío exterior. La entrada de la cueva suele estar llena de osos con hierba seca, hojas o musgo para mantenerse calientes y evitar la intrusión de enemigos.
Cuando llega el invierno, los osos pardos se acurrucan dentro de sus madrigueras. Su ritmo cardíaco y su respiración disminuyen significativamente, conservando la energía al mínimo. De una frecuencia cardíaca promedio de 40 a 50 veces /minuto en el verano. Ahora es solo de 8 a 10 veces /minuto. La temperatura corporal desciende ligeramente, pero nunca a niveles peligrosos. Gracias a una gruesa capa de grasa que ayuda a mantener el calor y proporcionar energía durante los largos meses de hibernación. Durante este tiempo, el cuerpo del oso pardo sufre un mecanismo milagroso. Reciclan proteínas de los músculos y desechos biológicos internos, ayudando a mantener la masa muscular sin necesidad de alimentos. Esto explica por qué cuando se despiertan en primavera, los osos pardos todavía están sanos y listos para un nuevo viaje de alimentación. Para las madres osas, el invierno también es una época especialmente importante. En las cuevas cálidas, las madres osas suelen dar a luz de 1 a 3 cachorros. Los pequeños cachorros, que pesan solo unos 500 gramos, son alimentados con leche materna tibia y grasosa durante todo el invierno. La madre osa todavía hiberna, pero siempre está atenta para proteger a sus cachorros de cualquier peligro. Cuando llega la primavera, la nieve se derrite y los primeros rayos de sol entran en la entrada de la cueva. El oso pardo se despierta lentamente, con sus cuerpos agotados de la mayor parte de sus reservas de grasa. Comienzan un nuevo viaje, buscando fuentes de alimentos para recuperarse y prepararse para el siguiente ciclo de supervivencia. La escena de una madre osa sacando a sus cachorros por primera vez, en medio de un bosque que acaba de escapar de una gruesa capa de nieve, es un testimonio vívido del ciclo mágico de la vida en la península de Kamchatka. A menudo juegan entre ellos, se revolcan en la hierba tierna o imitan a la madre osa que cava en busca de comida. Sin embargo, a cada paso que den, no deben quitar los ojos de encima a su madre, porque ella no solo es su protectora, sino también una fuente de orientación para ayudarles a aprender a sobrevivir. Desde cazar, encontrar comida y mantenerse alejado de depredadores peligrosos. Su madre transmite meticulosamente todas las lecciones de vida temprana del cachorro de oso. A lo largo del río Kamchatka, dos osos machos gigantes se enfrentaban, con ojos afilados como cuchillos. El oso más grande dio un paso adelante, rugiendo ruidosamente y sus patas golpeando con fuerza el suelo húmedo de la orilla del río. Después de varios minutos de lucha, el gran oso tomó la delantera. Se puso de pie, rugiendo fuerte para confirmar su victoria.
mientras el osito se retiraba silenciosamente al bosque. La guerra terminó, pero las huellas dejadas en lo profundo de la hierba permanecieron, lo que demuestra la ferocidad de la naturaleza salvaje. Sin embargo, la presencia de osos pardos también es un recordatorio de la fragilidad del ecosistema de Kamchatka. Si el número de osos pardos disminuye, toda la cadena alimentaria y el equilibrio natural podrían verse alterados. El salmón podría ser sobreexplotado. Las especies que dependen de los cadáveres de pescado para obtener nutrientes disminuirían y la tierra podría perder su fertilidad. Los osos pardos de Kamchatka no solo son depredadores. Sino también protectores silenciosos de un vasto ecosistema. Su papel es una clara demostración de que, en la naturaleza, cada criatura, grande o pequeña, contribuye en parte al cuadro perfectamente equilibrado de la vida. En los ríos helados de América del Norte comienza un gran viaje. El salmón. Una criatura pequeña, pero con una gran misión. Nada contra la corriente, saliendo del océano hacia el lugar donde nació, recorriendo cientos de kilómetros en aguas turbulentas para desovar y crear nueva vida. Este no es un viaje cualquiera. Durante este viaje, cada salmón se enfrenta a violentas corrientes, peligrosas cascadas y depredadores al acecho. Para ellos no hay camino atrás. Solo avanzar o desaparecer para siempre. El viaje del salmón comienza en las profundidades del océano. Después de años de crecer en aguas saladas, sienten un llamado irresistible, un instinto que los impulsa a regresar al lugar donde nacieron. Los bancos de salmones comienzan a reunirse, nadando contra la corriente hacia los ríos. Pero lo que les espera no son aguas tranquilas. Feroces cascadas y turbulentas corrientes se convierten en los primeros desafíos que deberán afrontar. Los salmones no tienen cuerpos grandes y fuertes, pero sí una determinación extraordinaria. Con cada poderoso golpe de su cola, se mueven contra la corriente. Poco a poco, incluso mientras son arrastrados decenas de veces. A medida que el salmón avanza hacia el río, surge el siguiente desafío: altas e imponentes cascadas bloquean su camino. Pero para el salmón, estas no son barreras insuperables, cada cascada es una batalla para la que han preparado toda su vida. Cientos de salmones se reúnen al pie de la cascada, observando y esperando el momento adecuado.
De repente, un salmón salta en el aire, reuniendo todas sus fuerzas para superar la poderosa cascada. Pero en un instante, la corriente despiadada lo arrastra hacia atrás. Otro lo intenta y luego otro. Los saltos fallidos se repiten una y otra vez, pero ninguno se rinde. Finalmente salta un salmón bravo. Con cada poderoso golpe de su cola, supera la cascada y aterriza en las tranquilas aguas de arriba. Esta pequeña victoria es el resultado de tu resiliencia y se repetirá cientos de veces a lo largo de tu desafiante viaje. Pero las aguas turbulentas no son el único obstáculo. En las aguas heladas, sombras gigantes se acercan silenciosamente. Los osos pardos, los verdaderos gobernantes de las orillas del río, esperan pacientemente el momento perfecto. Con sus afiladas garras y su impresionante fuerza, se sumergen en el agua y atrapan a los salmones menos afortunados. Con un golpe rápido y preciso, el oso grizzly apenas necesita esforzarse para asegurarse su comida.
Pero el salmón no se rinde fácilmente. Otros continúan saltando, desafiando la presencia de depredadores. El águila calva también se suma a la caza. Desde arriba, sus agudos ojos localizan a sus presas y, en un instante, se zambulle y utiliza sus afiladas garras para agarrar un salmón mientras salta fuera del agua. Cada salto sobre la cascada no es solo una lucha contra la corriente, sino también una batalla contra la muerte. Sin embargo, los bancos de salmones no se detienen. Para ellos, rendirse significa muerte y fracaso en su misión de preservar la vida. Después de semanas de enfrentarse a violentas corrientes, cascadas y depredadores, los salmones finalmente llegan al lugar donde nacieron. Son aguas poco profundas y cristalinas. El mismo lugar donde las generaciones anteriores iniciaron su viaje. Aquí los salmones comienzan a reproducirse. Cavan pequeños nidos en el fondo del río, donde pondrán sus huevos. Cada pequeño huevo, protegido por capas de arena y grava, lleva la esperanza de una nueva generación. Pero aquí también termina el viaje del salmón adulto. Después de completar su misión, se agotan y mueren lentamente. Sus cuerpos son arrastrados por la corriente, convirtiéndose en una preciada fuente de nutrientes para el ecosistema fluvial y forestal. Su muerte, aunque trágica, da vida a otras criaturas y nutre a la próxima generación de salmones.